Buenos días, jóvenes. Agradecer a las instituciones, a las organizaciones, a las unidades educativas que hayan presentado. Bien, no sé, ¿pueden confirmar si me escuchan? Sí, ingeniero, se le escucha. ¿Se escucha, Inge? Ya, está grabando la clase, ¿no? Por favor, ¿me confirman? Entonces la pantalla se ve la pantalla, por favor. Sí, Inge. Ya, Sí, Inge, ¿se ve? veamos este tema, muchas gracias. Entonces, otro método, haber visto el método de sistemas móviles para, ya sea con partículas combinado con cuerpos rígidos o netamente cuerpos rígidos. El caso de la cinemática para cuerpos rígidos se utiliza el método del teorema de Chasles. Ahora, este es otro método. Primero lo vamos a hacer por la primera parte, centros instantáneos de rotación. Es como movimiento circular puro, ¿ya? Debo encontrar ese eje para un instante. Recuerden que ese eje de rotación puede variar. Entonces, también, ¿no? Entonces, sea un cuerpo espacial, el movimiento, bueno, sea un cuerpo rígido, está en movimiento espacial, es decir, tiene los ejes, nos podemos hacer en el eje X, Y, Z, o puedo llamarle eje Rho, Pi, Z, o coordenadas esféricas, el eje radial, tita y phi. Bueno, entonces este cuerpo tiene movimiento de traslación, es decir, tiene trayectoria y tiene rotación, no, nada más este cuerpo gira y traslada. Llamaremos un punto o eje, llamamos este eje centro instantáneo de rotación, ¿ya? Centro instantáneo de rotación. Este centro instantáneo de rotación es el punto del espacio que estará contenido, puede estar dentro del cuerpo o fuera del cuerpo, es decir, o una extensión hipotética, ¿ya? Es decir, externa al cuerpo sólido. Punto desde el cual se aprecia, ese es un punto donde se aprecia que el cuerpo tiene movimiento rotacional puro, perdón, aquí falta rotacional puro. Rotacional puro. Entonces, para ese instante yo lo voy a ver y observo que este cuerpo tiene para ese instante tiene una rotación o rotación puro, ¿ya? De tal forma que en el instante del análisis, todos los puntos de este cuerpo tienen trayectorias circulares, es decir, el punto A que pertenece a este cuerpo, vean aquí, para ese instante gira con una trayectoria, solamente para ese instante considero como una trayectoria circular. El punto B es también perteneciente a este cuerpo rígido, también para ese instante tiene una trayectoria circular, una trayectoria círculo. Entonces, ustedes recuerdan el movimiento circular, ¿qué consideramos? Su radio, es decir, radio, ρ, y su velocidad tangencial. ¿Ya? Ahí está nuestra velocidad tangencial, nos nota es un vector. Entonces, si ustedes recuerdan, esta va a ser la trayectoria, pero consideramos como una trayectoria circular, solo para ese instante. Recuerden que este punto, este centro instantáneo, puede también en otro instante cambiar de posición. Entonces, para los análisis, el punto A y punto A y B, pero describen una trayectoria circular para un instante determinado. Entonces, decimos, tiene su velocidad angular. Están asociados. Entonces, tiene radio, velocidad angular,
y velocidad. Recuerden que este cuerpo se traslada en el espacio, entonces, si hicimos en el plano, ustedes recuerdan que solamente la velocidad tangencial era mega por radio, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar con forma vectorial. De las ecuaciones de movimiento relativo, la velocidad absoluta digamos, consideramos en este punto en A, es igual a la velocidad de centro de instantáneo, es decir, traslación, más la velocidad relativa de A con respecto al punto del centro instantáneo. Ya, esa es nuestra ecuación. Para el caso del B, igual, la velocidad absoluta en B es el movimiento, es la velocidad de traslación, es el centro instantáneo, más la velocidad relativa B con respecto al centro instantáneo. Esta B con centro instantáneo. Pero como para ese instante vamos a simplificar este método. Este centro instantáneo, para ese instante, bien, para ese instante, obviamente este punto se va trasladando, ¿no? Se va trasladando. Pero para ese instante, este punto centro instantáneo lo vamos a igualar a 0. Es decir, no va a tener la condición aquí, vean, esta ecuación es, lo que estoy marcando es traslación y rotación. Y como vas a apreciar que este cuerpo solamente va a tener traslación, bueno, rotación, perdón, rotación pura, igualamos solo para ese instante, lo igualamos a 0, este punto. Y ahí ya simplificamos traslación, ¿no? Y solo va a quedar momento rotacional puro. Y al quedar en ambas ecuaciones, ya sea en A y en B, la velocidad en A y en velocidad en B, la velocidad de traslación absoluta es igual a la velocidad relativa, nada más, de A con respecto al centro instantáneo, que es nada más un movimiento rotacional puro, es decir, omega vectorialmente el radio. Este rho es el vector relativo, ¿no? Y si a veces ustedes recuerdan que la velocidad siempre, esto vamos a simplificar, que la velocidad tangencial es perpendicular a su radio y es perpendicular a velocidad angular. La velocidad en B, vamos aquí la velocidad en B, la velocidad en B es igual a también la velocidad relativa. Y la velocidad relativa es omega por su radio. Y vean que esa velocidad angular es la velocidad angular del cuerpo, de todo el sistema. También la velocidad angular, velocidad tangencial es perpendicular a los vectores relativos rho y omega, donde omega es la velocidad angular instantánea de rotación del cuerpo en radianes por segundo. Y la velocidad es A, es la velocidad instantánea o velocidad absoluta o total en el punto A. Así vamos a poner, cuando veamos esta palabra absoluta, es una velocidad total o instantánea o absoluta del punto A. Y también puedes medir en metros por segundo. Y la velocidad, este vector rho es nada más como el radio. Ven aquí, este es el radio. Este es el radio. Es el vector posición relativo, pero nosotros en cinemática circular llevamos como radio, ¿no? Es nada más, vector posición relativo a el punto A con respecto al centro instantáneo. En realidad es la distancia radial o radio de giro, ahí viene el término radio de giro. Entonces, este radio no es constante. Ustedes van a ver que más adelante este radio puede aumentar o disminuir. Entonces, el módulo de vector velocidad, si nosotros trabajamos en ese sistema, es como al ser perpendicular estos dos, esto es perpendicular, nos daría la velocidad omega por su radio de giro, llamamos por nosotros rho, radio de giro. Y algo común, la velocidad para ambos es la misma, omega es la misma, ¿no? Lo único que cambia aquí es si el espejo omega es la velocidad, módulo de la velocidad con su radio de giro, también es igual a la velocidad. Claro, velocidad tangencial sobre su radio de giro.
para el punto B. Entonces, este omega y así puedo considerar para n puntos del cuerpo. Puedo llamar otro punto C. También debo determinar la distancia radial o radio de giro. Entonces, ρ es una distancia radial. Entonces, hemos simplificado lo que era momento relativo. Solo hemos cancelado esta traslación. Solo para ese instante, ¿ya? Este es para el instante bien pequeño, ¿no? Para un instante muy pequeño, entonces igualamos este centro instantáneo a 0, nada más. Este sistema, recuerden que es un sistema móvil, ¿no? Este centro es un sistema móvil. Entonces ya tengo la ecuación, esta velocidad angular. Lo único que consideramos hacer cumplir que que sean perpendiculares los vectores. ¿Ya? Solamente considerando que los vectores sean perpendiculares, es decir, la velocidad tangencial, bueno, velocidad es esta velocidad, tiene que ser perpendicular a su radio de giro. Nada más, los tres vectores deben ser ortogonales. Es lo más importante de este método. Si no, no cumples este método. Hasta aquí alguna consulta, tal vez. Entonces, esta trayectoria es, recuerden, solo es para un instante. Ahora, ¿qué pasa si yo moviera este cuerpo se rota? Obviamente esta partícula A puede también describir una trayectoria, ¿no? Otras trayectorias. Entonces debo considerar el análisis en otro punto, en otro instante. Debo posicionar los vectores velocidad, tangente a la trayectoria, pero esta trayectoria, recuerden que es una trayectoria instantánea, no es todo el rato circular puro. Porque estamos indicando que tenía traslación y rotación. Veamos un ejemplo. En el mecanismo mostrado, la manivela A y B, vean el sistema, manivela A y B, tiene una velocidad angular constante en el sentido de las manecillas del reloj de 200 RPM. Para la posición indicada de la manivela, determine la velocidad angular de la biela. Esta es la biela. Y B, inciso B, la velocidad del punto, la velocidad del pistón. Entonces, a este cuerpo, a este sistema, deben identificar los cuerpos rígidos, ¿no? En este caso, el sistema cuerpos. En este caso son dos sistemas. Uno menciona a este mecanismo biela. Ustedes ven que este punto A es fijo, en cambio B es móvil. Vean que va a tener una trayectoria circular. Bueno, en sentido horario, en sentido de las manecillas del reloj. Pero está conectado a este mecanismo llamado manivela. Ya, es muy importante. Veo que el A y B, un sistema, estos dos puntos, bueno, este mecanismo es rotación pura. No necesitamos demostrar por Charles, sé que es rotación pura, ¿ya? En cambio, este cuerpo, está conectado a este punto, sí tiene traslación, o sea, se mueve a ¿no? Y también tiene rotación. Digamos que se va a simplificar en el plano.
Entonces, ¿por dónde partimos? Siempre partimos donde tenemos más datos, ¿no? O sea, planteamos eso. Entonces, el caso de la manivela entre los puntos A y B. A y B, podemos trazar un elemento, el brazo, este brazo, un extremo es fijo, justo es en el punto A. Entonces, este elemento, ese elemento que estoy marcando, para una posición con 40 grados, debo hacer su análisis cinemático. Vean el manivela, su análisis cinemático, que corresponde el punto A y un extremo es el punto B. A y B pertenecen a la manivela y lo que hacen es trazar, digamos así, esta distancia, bueno, la distancia radial y perpendicular a ese, vean, primer paso, trazamos este radio entre A y B, la distancia radial, y con una escuadra pueden hacerlo perpendicular a ese vector, trazamos otro vector llamado vector velocidad. Ahora, ¿qué sentido? Hemos dicho que va a ser sentido manecillas del reloj. Este vector, B, llamaré vector en el extremo B, forma 90 grados, ¿no? Nada más, eso es lo más importante. Entre estos vectores forma 90 grados. Entonces, llamar este vector ρ. ¿Y qué más tenemos? Tenemos la distancia, aquí podemos, después vamos a ver esto, 40, esto forma 40 grados con la horizonte para ese instante, forma 40 grados, y este sistema gira con velocidad angular respecto al punto A. ¿De acuerdo? Respecto a, tiene una velocidad angular. Ese punto veo que es un centro instantáneo, ¿ya? Centro instantáneo, y yo lo que hago es nada más la velocidad tangencial, momentos, considerando, vean que este es netamente puro, movimiento circular puro, ¿ya? Es decir, el extremo B siempre va a tener una trayectoria circular. Entonces, al tratar de hacer movimiento circular puro, el módulo, la velocidad tangencial en B es omega por su radio. Vamos omega A y B. Bueno, omega, esta distancia. Entonces, ρ es la distancia radial. Ahora, por otro lado, tenemos la velocidad angular, vale 200 RPM. Bueno, 2000 RPM. Y ahí me pueden ayudar cuánto es este valor. Es haciendo una transformación.
9.4 por segundo. Me corrigen, 209,44 radianes por segundo. Y rho es la distancia, veo que rho le hemos llamado, ¿no? En este caso, nosotros llamamos rho, aquí hay que tener mucho cuidado, rho R es igual a rho, nos han dado el radio, que es 3 pulgadas, ¿no? Entonces, empezando en 1, está bien ese valor, 1, me corrigen, en 1, la velocidad tangencial es 209,44 por el radio. En este caso es radianes por segundo, entonces este inch vale 3 pulgadas, ¿no? $628,32. Como pulgadas por segundo. Esta es la velocidad tangencial. Entonces ya tenemos una velocidad tangencial. Entonces lo más importante, solamente veo esta ecuación. La hemos hecho cumplir. Entonces ahí está mi análisis cinemático. Ahora, para el caso de tema de biela, vamos a hacer hasta la siguiente. En el caso del sistema de la biela, entre los puntos B y D, allá. Vean que el punto D es igual al pistón. Bueno, el pistón entonces es elemento, entonces vean, es entre el punto B y D. B y D también pertenecen a este punto de la biela. Y ahí vamos a hacer que este tiene traslación y rotación. Pero para usar el método de centros instantáneos, B, hacemos por centros instantáneos. Para usar este método, igual, este es el trabajo, un poquito más, bueno, más gráfico. Nos tomamos una entonces, este elemento, están viendo, es un cuerpo rígido. Tengo los extremos B. Primero, debo considerar, ahí está el paso. Veamos, para este caso, ¿qué hacemos? Trazamos, vean esto, vamos a trazar líneas. Primero, tengo que encontrar la dirección de B, de D, perdón, de D se traslada, vean que la dirección de la velocidad es solamente horizontal. Vean aquí. Yo lo voy a hacer así. Primero voy a encontrar la dirección, ¿qué es decir? La dirección. En el extremo B, en el punto D, tiene dirección horizontal, primero. Vean, es la velocidad. Primero van a hacer, y el extremo B tiene una trayectoria circular.
Entonces, como ya tengo esta, vean, esta dirección, este vector lo traslado paralelamente. Vean, aquí lo vamos a trasladar. Este vector trasladamos en ese punto. Ya, este vector traslado ahí. ¿Están de acuerdo? Ahí. Estamos trasladando ese vector. Ahora, la dirección. Ahora voy al sentido de la velocidad. El punto D, asumo que va a ir a la derecha. D tiene velocidad. No, bueno, sí. Y el vector en B igual tiene, vean, cambio, copio nada más este vector. Lo muevo ahí. Se traslada con velocidad. Bueno, aquí sería la velocidad tangencial. Ese es el primer paso. Encontrar dirección y sentido de los vectores velocidad. Ese es el análisis cinemático. El otro paso es para cumplir que sean los tres vectores sean perpendiculares, o sea, mutuamente son perpendiculares, es trazar esta línea, que he trazado esta línea, una línea perpendicular. Muy bien, ahí está, perpendicular, 90 grados. En el punto B, bueno, aquí está el punto B, igual a esta línea que estoy mostrando, también se le traza una línea perpendicular. ¿Están de acuerdo? Ahí viste, ya perpendiculares. Ahí está diciendo cumplir que es, que sean perpendicular, pero 90 grados, 90 grados. ¿Están? De acuerdo. Y la intersección de estas dos líneas, estas perpendiculares, me va a dar el más importante, el punto, el centro instantáneo. Ahí está. Ese es el centro instantáneo. Para ese instante, solo tendríamos momento de rotación puro. Y aquí, véanlo como un triángulo rectángulo. ¿Están de acuerdo? Ahí está. Ya tenemos nuestro sistema. Y ahí puedo decir que respecto a ese punto, el punto B y D tiene velocidad angular como omega. Debo conocer sus radios. Entonces aquí trazo la distancia entre este punto, ponemos así, el punto B. Esta es la distancia, llamaremos B con respecto a centro instantáneo. Entonces lo voy a llamar B por el momento, pero es un vector distancia radial B con respecto a centro instantáneo. La distancia de A perdón, distancia de este punto, le bautizamos. Este es el punto D, entonces la distancia radial del punto D. Pues ya tenemos la distancia. Ese sería el primer paso. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos la distancia L, 8 pulgadas. Y lo demás es análisis. Y llamaremos así un análisis cinemático, digo, ¿no? Análisis trigonométrico. Entonces debo encontrar las distancias de este brazo, incógnitas y este brazo. Y ahora este es un análisis más para geometría de triángulos. Entonces, por algo me dan este ángulo. Vean que aquí tengo un triángulo. Entonces, analizo este dato. Debo determinar, por ejemplo, beta. Notemos beta.
Entonces aquí puedo encontrar L si tenemos. Vamos a poner que L vale 8 pulgadas. Tenemos esta distancia constante, en todo instante es constante. Los que varían en el tiempo, más adelante serían estos vectores, ¿no? Entonces hacemos el análisis para el caso de... Ese es lo más importante, ya lo he trazado. Pero como ayuda, podríamos hacer esto, es... Entonces, la distancia, esa tenemos como dato. Veo veamos el primer análisis. Primero determino los ángulos, bueno, la distancia beta. Beta no conocemos. El ángulo 40. Su radio es 3 pulgadas. Esta longitud vale 8 pulgadas. Quiero calcular los ángulos. Quiero encontrar los ángulos en esta parte, ¿no? Se vean aquí que voy a encontrar los ángulos. Me puedo dar los ángulos, si quieren, puedo ya bautizarles. Chi, tita o alfa. Entonces, otro paso es bautizar los ángulos. Alfa, ángulos internos, ¿no? Yo lo veo como un triángulo. Ahí está, triángulo. Primero encontramos las distancias, los lados. Lo que quiero analizar es este ángulo, donde se repite este 40, se repite a 40 ahí. Este es perpendicular por el momento, ven que es perpendicular. Y ahí analizamos este método. Ahora, beta.
Usted dígame con qué método puedo aplicar este ángulo. Beta, ustedes van a verificar que es beta, tita se repite, hemos puesto ahí el ángulo, ¿no? Le hemos puesto tita y van a ver que es complemento de tita, se calcula como 90 menos beta, pero primero calculamos beta. Beta, ¿qué función podemos aplicar? La ley de senos. Con su cateto, bueno, lado opuesto, 3, seno de 40, con respecto a 8. Y ahí despejan esto. 3 pasa a multiplicar por seno de 40 dividido entre 8 y sacan el arcoseno de ese resultado. Y beta ya tendríamos. Ingeniero, sale 13.95. Muchas gracias, 13,95. Este es un dato, el beta es entonces 13,95. Entonces tita, vean aquí que tita es nada más, tita es 90 menos 20 beta, que sería igual a 76,05. Tita ya tendríamos este valor, tita, con 76, 70, bueno, 76, pero 70. Y he encontrado tita, ahí está, he encontrado un valor. Ahora, ¿para qué me puede servir? Puedo usar también ley de cosenos o ley de senos. Tengo tita, no puedo encontrar a falta. ¿Qué otro ángulo más me faltaría? En este estaba viendo, vean aquí en el diagrama, este ángulo, bueno, aquí está, este falta 90. Si ustedes analizan esto, 40 más 90, alfa, puedo calcular, vean que alfa es 180 menos 40 menos 90. Aquí está alfa, ¿no? Alfa. Y ahí está el valor. ¿Cuánto es este valor? Es 180 menos 40 y menos 90. Alfa vale 50 grados. Ya tienes 50 grados. Tita, alfa. Y phi le he llamado. Este phi, ¿cómo puedo calcular? Entonces, como ya tengo alfa, entonces phi, igual, sumamos, restamos a 180 menos alfa y menos phi. Pero tita, tita. 53,95. Entonces aquí phi vale 53,95 grados. Ahí se han encontrado las relaciones de los ángulos. Pero el más importante, ahora me voy a este es el más importante, este diagrama que he trazado. Vuelvo a este diagrama. ¿Qué dice por metros centros instantáneos?
que nos dice el método de centros instantáneos es que la velocidad angular, omega, veamos que está en un plano, es igual, claro, plano vertical, pues omega es igual a la velocidad, el módulo de la velocidad en A sobre su radio o distancia radial. Y la velocidad tangencial en B con respecto a su distancia radial. ¿No? A esta ecuación podemos llamarla ecuación 1. Pero terminamos de hacer el otro, que es encontrar los radios. Entonces, vean que tengo que determinar distancia A, distancia radial y distancia radial del B. Para calcular este valor, ¿qué ley pueden aplicar? Ley de senos, ¿no? Ley de senos. Entonces, complemento. Seno de tita, allá como vamos a encontrar los alfa, beta, entonces, ¿qué datos nos puedo encontrar digamos? Sería seno de tita, pero tita para nosotros, ¿qué es? Tita es que reemplaza valores respecto a su distancia. Al lado opuesto. Y este dato conocemos, ¿no? Seno de alfa con respecto a L, ¿no? Bueno, L, que es 8. Este lado vale 8. Como ya tengo los ángulos, lo único es reemplazar tita y alfa. ¿Están de acuerdo? Ahí reemplazamos. Y ahí despejamos la distancia radial de B. Es 10,14 o 13, perdón, 14. 10,14. Esa sería la distancia radial. Para la distancia en B, igual lo mismo, pero para esta distancia radial va a ser seno de phi distancia de B. Igual puedo agarrar también, como tengo dato en igual puedo agarrar como seno de alfa y 8. Porque tengo también el dato. Tengo el dato, 8. Y de ahí sacamos, pero distancia D. ¿No? Así. Phi con respecto, aplicando ley de senos, la distancia radial al punto D. $8.44, Inge. Ya.
Ahora sí, ¿se escucha? ¿Se comparte la pantalla? Sí, Inge, ahora sí se le escucha. Ahora no les escucho, por favor. ¿Se escucha la pantalla? Bueno, ¿seguimos? ¿Dónde están? Hola, hola. Se escucha, Inge. Ah, ya, se escucha, dice. Está bien. Ya, distancia. Ya, y la pantalla también se ve, ¿no? Muy bien. La distancia 8.4. Esta distancia hemos encontrado, vale 8.4. Y ahí aplicamos el método centro instantáneo. Vean que el problema es un poco más de geometría. Hago con triángulos. Y ahí entran con esto último. Tenemos la velocidad tangencial, que del inciso 628,32. Y tengo esta, y puedo encontrar, digamos, el radio. Vamos a agarrar esta ecuación. Tenemos radio, el radio. Pero aquí hay un detalle. Esta es la velocidad. Vamos a hacer esto aquí primero. Este método solo voy a aplicar voy a restringir esto. El método se define omega, velocidad tangencial sobre su radio. Este método solo cumple para la biela. Por favor, esto hay que tomar en cuenta. Entonces, solo cumplo en el punto B. Ahora sí, lo vamos a agrupar. B y B. Y también en el punto D. Entonces, solamente en los puntos B y D. Ahora está correcto mi ecuación. B y D. No puedo decir A o B, pero ahí está. Entonces, estamos viendo que cumple ese método en los puntos B y D. Omega. Entonces, esta adquiere una velocidad angular. Entonces, tenemos este punto. La velocidad tangencial en B, 628. Ya han visto el método, ¿no? Por favor. Así. Y procedemos a... Dice, hay que agregar. Hay que agregarles, ¿no? Por favor, díganme. Hay que agregar. Ya. Y ahí me dicen, la velocidad omega es velocidad tangencial, es 628,32. Su radio o distancia radio 10,14. Y ahí está nuestro omega, es el omega. Dividimos así, 628. 10,14. 61,
96. Esto en radianes por segundo. Entonces he encontrado la velocidad angular de la biela. Y me piden calcular la velocidad, a ver, la velocidad, inciso B, la velocidad angular de la biela, no, B, la velocidad del pistón. La velocidad del pistón es igual al punto D, o sea, directamente, perdón, es igual, inciso B, es esta velocidad, es la velocidad del pistón que estoy marcando. Entonces, D también se mueve con la misma velocidad del pistón, el punto D. Y si ustedes analizan la velocidad en D, esta fórmula, esta ecuación, agrupamos omega, la velocidad angular también es, de ahí puedo despejar, que la velocidad tangencial en D es el producto omega por la distancia en realidad D. Esto es omega 61,96 por la distancia D, 8.4. Y ahí tenemos la velocidad en el punto D, 61,96 por 8,4. A mí me da, ustedes me corrigen, 520. $520,46. In sobre pulgadas sobre segundo. Entonces, lo que estaba viendo, este es el análisis el más importante, este análisis, ¿no? Entonces, ustedes tienen que practicar lo que es un poquito dirección, es decir, los ángulos y sentido de la velocidad. Eso hemos visto y después, segundo paso era trazar una línea perpendicular a la dirección de la velocidad. En el otro punto igual, trazar una línea perpendicular a la dirección de la velocidad. Y la intersección de estos dos puntos nos va a dar el centro instantáneo. Para 2, 3 o 4 puntos, que ahora puedo considerar el centro, un punto centro medio, iguales. Si yo consigo un punto aquí, por ejemplo, igual, esta sería su velocidad. Automáticamente su velocidad ya es perpendicular, sin conocer la dirección. Ya sé que es perpendicular. Podría conocer de un tercer punto, conociendo primeramente omega. Han visto que omega es importante encontrar omega, es la velocidad angular de la barra o biela. Esto era parte de una tarea. Ahora veamos con este método, el teorema de Chasles, o ahora veamos este método con métodos centros instantáneos. Vean, se ha unido unas pequeñas ruedas a los extremos de la varilla. A y B ruedan libremente a lo largo de las superficies que se muestran. Obtener una expresión para la velocidad angular de la varilla en términos de B sub B, tita y longitud, y beta. Al ser una rueda pequeña,
el punto, el centro, hay una altura muy pequeña del radio, despreciamos, ¿ya? Lo vamos a despreciar, no influye mucho en el análisis, esta pequeña distancia radial de la rueda. También lo aquí no consideramos. Entonces analizamos solamente el punto, este punto A, que es parte de la ruedita, se traslada horizontalmente, nada. Y en B, ustedes ven que está en un plano, se desliza en el plano inclinado. Y nos dan los ángulos, la dirección mismo de la rueda. Tienes, bueno, aquí ven que también tengo la inclinación del plano y una distancia de medio. Entonces podríamos hacer un análisis a la, primero, a la varilla, es decir, esta pequeña barra, y hago igual su análisis, ¿no? El análisis cinemático me dice que esto va a ir con velocidad a la derecha, ¿no? O sea, si este va, pero veamos aquí, tiene una inclinación. Tiene la velocidad en B, es abajo, por tanto, en el extremo A tiene una velocidad a la derecha, horizontal. ¿Está? Vean aquí, horizontal. Tengo la longitud, llamamos L mayúscula, L, y ahí puedo trazar dos condiciones. Dice, debo trazar bueno, sus radios. Entonces, primero, va a ser más o menos así. De va a ser su perpendicular, pero el siguiente paso es líneas perpendiculares a la dirección de las velocidades. Veo la primera, en A es esta, en B, en el punto B, también es perpendicular. Entonces, la intersección no va a ser por aquí arriba. Entonces, va a ser y ahí está, ya lo encontré. Este sería el centro instantáneo. Segundo, determinar la intersección de estas dos líneas me da el centro instantáneo. Entonces, respecto a este punto, la varilla gira con velocidad angular, omega. Por consecuencia, tengo la distancia rho a rho sub b. Ya tengo la varilla, es la cuerpo rígido. Y ahí también me ayudan con lo que es el segundo paso. Ya tengo la distancia, tengo ángulos, entonces lo único es determinar muy bien, beta, L. Aquí tenemos también tita. Tita se tiene, beta, son los datos, beta y tita.
Y ahora, ¿dónde se repite? Eso quería indicar. ¿Dónde tenemos datos? Aquí veo un triángulo. Vamos a ver si puedo hacer un análisis. Es el triángulo. El complemento de este ángulo sería 180 menos beta. Llamaré a este ángulo tita. Bueno, ahora aquí. Este es paralelo a esta línea. Entonces, como es paralelo a esta línea, tita se repite ahí. ¿Están de acuerdo? Tita ahí. Y me llamaré un ángulo cualquiera. Aquí podemos llamarle el ángulo phi. Y tengo la función L, ¿no? L, la distancia L. L es constante. Phi es variable, tita también son variables, beta veo que es constante, en todo instante beta es constante, y son las únicas variables son tita, phi. Ahora aquí veo que aquí forma 90 grados, no sé si se fijan aquí 90 grados, entonces tengo 90 menos tita. 30 menos tita, ahí se repite ese valor. Llamar también este ángulo, perdón, puedo llamarle con un ángulo phi o alfa, podemos llamarle si quieren, o ahora este ángulo, ¿cuándo se repite? Vamos a ver, phi. Como tengo dato bien, su cateto, este ángulo lo encontré bien, este L tenemos, y este ángulo, ¿cuánto valdría? Eso quiero terminar. Todo lo que hacen es trazar, perdón, este beta veo que se repite ahí, ¿no? Se repite ahí beta. Y se repite ahí beta también. Y como esto es paralelo, ven, esta con la perpendicular, con la línea vertical, beta también se repite ahí. Entonces ya he visto que vean que todo está en función de tita y beta, los ángulos internos. Y ahí estamos el siguiente método de el método de centros instantáneos nos indica que la velocidad angular instantánea es igual a su velocidad tangencial sobre radio. En nuestro caso sería omega, la velocidad tangencial b sub a, o tenemos el dato en b,
Entonces puedo analizar en B y radio de B. Analizo esto. Esta velocidad está perpendicular a ρ y perpendicular a omega. Cumple lo siguiente. B y radio, la distancia radial en B. Ahora, y eso nos dice metros centros instantáneos. Encontramos ρ sub B. Ahora ustedes vean, ρ sub B en ese triángulo, ¿qué representa ρ sub B? Puedo aplicar ley de senos. Ley de senos dice es el seno de este ángulo menos tita con respecto a ρ sub B. Igual seno de B con respecto a este lado opuesto. Seno de beta con respecto al lado L. De ahí encuentro ρ sub B. Y ρ sub B ya está en términos de las variables que me piden. Seno de 90 menos tita sobre seno de beta. Ecuación 2. Ahí me puede indicar que el seno, la función seno 90 por trigonometría es 1 coseno por identidad, ¿no? Identidad trigonométrica. Seno, esta función, claro, como resultado me tenía que dar coseno de tita. Entonces, ρ sub B, L coseno de tita sobre seno de beta. Ecuación 2 y la ecuación 2 en 1 me da es omega, es la velocidad angular, que es la velocidad tangencial en B. Ese dato sí teníamos, la velocidad en B, módulo, y ρ sub B, y ρ es L coseno de tita sobre el seno de beta. Y esto nos da como la velocidad en B por seno de beta sobre L coseno de tita. Entonces ahí ya tendríamos ese problema. Y ahí lo tendríamos terminado, ¿no? Entonces, este método, vean, solamente voy a hacer análisis solamente para encontrar velocidades tangenciales y omega. A este se complementa a este método el polígono de aceleraciones. Ya, eso lo vamos a ver mañana. Entonces recuerden que este al tener velocidad tangencial, tiene velocidad, puede tener aceleración tangencial y aceleración normal. Entonces, más adelante esto podemos ver que también tiene aceleración normal. Ustedes tienen velocidad, una trayectoria circular, está asociada también su movimiento de, bueno, en este caso, aceleración normal o radial.
Ya. Para los que deseen pueden realizar este pequeño ejemplo. Y ahora la pregunta es cómo van a encontrar velocidades. Entonces lo van a terminar. Yo lo voy a añadir, complementar. En no nos dan, por ejemplo, no les dan no les dan, por ejemplo, no les dan los puntos A, E, ¿no? Entonces, no les dan los puntos y solo nos dice, tenemos una velocidad angular, que es en sentido, ¿no? Si esta vía se gira en sentido manivela, este punto es tangente a la trayectoria, es decir, a esta superficie. En su análisis cinemático, va en dirección, justo está en el punto más bajo, es la velocidad línea horizontal, y ahí usted le llaman un punto, le pueden llamar si quiere el punto A, B o C. Mucho depende de ustedes, como le llaman punto, le bautizan los puntos A, B. En este caso, si es A, la velocidad del punto A. En B, en el punto B, su velocidad va a ser en B, y C no conocemos. Entonces, ahora sí, yo decía, este método es, para que usted lo voy a hacer, es la velocidad en C, no conocemos. Pues igual, trazan sus puntos. Y la intersección es el centro instantáneo. Y aquí voy a trazar otra distancia. ¿Ven? Primero, vean que he encontrado el centro instantáneo. Estos dos se han encontrado. Y este tercero sale automáticamente. Entonces, ahora, ¿cómo conozco esto? Me da por geometría el último. Vean que no conocíamos. Esto he hecho cumplir. Estas dos me da el centro instantáneo. También le corresponde para el punto C. El punto C entonces sería, y hay que con otro color. Esta es la división de la velocidad de C. Punto C. Solo tengo que cumplir que sea 90 grados. 90 grados. Entonces, todos los vectores con sus radios forman 90 grados, ¿no? Este es rho sub A, rho sub B, rho sub C. Y ahí es el análisis, ¿no? Y lo que van a encontrar es el diagrama, diagrama de velocidades o cinemático, ¿no? Muy bien, ya tiene el diagrama cinemático. Entonces, estamos viendo que es en sentido de las manecillas del reloj y esta omega. Entonces, era la clave era encontrar esta dirección de la velocidad. Usted en este punto, como es apoyo, es en la misma dirección de la barra. Ya, este es en el punto B. Y ellos determinan
sus distancias, ¿no? Pues rho sub B, A, ¿no? Ahora, ¿cuánto forma aquí? Ustedes van a ver que si hago este análisis es 45 grados. Aquí vale 45. También se repite 45 grados, ¿no? Ya tienen ese dato. Esta distancia, puedo hacer otro análisis si quieren. Entonces, sí. Esta distancia vale, como vale, ven aquí, esto vale L, la longitud es L, ¿no? Pero vamos a ver que es R y R. R raíz cuadrada me daría raíz, por Pitágoras, raíz de 2, R. Tenían rho sub A, rho sub C y rho sub B. No, pero rho B, rho sub C. Nada más, ustedes ya calculan este valor, 90 grados. Este viene pues 90. Muy bien, eso es. Entonces determinan como dos triángulos. Entonces ahí determinan rho sub A. Entonces lo que piden es encontrar la velocidad en el punto. Lo tienen los extremos A y C. ¿Sí? La velocidad, te está pidiendo la velocidad en A, que sea omega, por rho sub A, y la velocidad en el otro extremo en C, de la varilla, que sea omega por rho sub C. Y ahí está, ya lo tiene el diagrama. Lo único es encontrar los radios y reemplazar, ¿no? Omega aumenta primero encontrar. Tenemos el dato omega, por si acaso. Es omega. Omega sí tenemos el dato. En función de omega, lo que debemos determinar es los radios en función de R y L. Ya. Mañana continuamos con esta última parte. No sé si tienen alguna consulta. Ingeniero, Ya, entonces. ingeniero, Entonces nos vemos el día de mañana, la siguiente clase. Y la siguiente semana es nuestro primer parcial, ¿ya?